Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Palabra Ciudadana. Hoy vamos a escuchar un programa sobre la religión. En este momento que en México tenemos tantas diferentes opiniones sobre la visita del Santo Padre, vamos a hablar qué está sucediendo, qué está pasando y sobre todo cómo vemos nosotros a la religión y por qué hay ciertas partes que están exigiendo esto, ¿no? Que algunas exigen que tome acuerdos o de explicaciones o de opiniones sobre un tema determinado, y hay otras que están exigiendo que no tome partido, que no realice alguna situación de esta naturaleza. Entonces, hoy tenemos a un teólogo que, aunque pueda sonarles divertido el nombre, es su nombre. Entonces, tenemos al teólogo José María Morelos y vamos a ir con él. Morelos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, muchísimas gracias. Bien, Qué bueno. Morelos, vamos a empezar con el programa. La primera pregunta que te haríamos para que nos informes sería, ¿qué es la religión? Bueno, mira, concretamente hablando de la religión cristiana o católica, como se le conoce vulgarmente, es una junta de dogmas para llevar una vida espiritual adecuada, ¿no? Conforme a los preceptos que se nos han enseñado algunos libros, como la Biblia, ¿no? Más bien contenidos dentro de la Biblia, ¿no? Prácticamente todo se basa nuestra religión se basa en lo que nos enseña el Nuevo Testamento, lo que prácticamente nos ha dicho Cristo, ¿no? Vive bien y tendrás buena vida, ¿no? Después de tu muerte, e incluso dentro de esta que puedes llegar a tener muchas bendiciones, ¿no? Obviamente todo se basa en el amor hacia tu prójimo, amor a tu persona, y que tengas una vida correcta, ¿no? Dentro de todos los aspectos espirituales, ¿no? Sobre todo. Básicamente eso es lo que es nuestra religión cristiana. Hablo de nuestra porque es la religión que impera aquí en México. Prácticamente es la religión oficial y la que más nos domina. Eso es lo que es la religión. Bueno, entonces, para expandir un poquito el concepto, estamos en el entendido de que casi todas las religiones o todas las religiones son el conjunto de dogmas y prácticas que conlleva hacia un mismo Dios o, en caso de cualquier otra, multiplicidad de dioses, ¿no? Sí, claro. Sobre todo para tener una convivencia con el prójimo, una convivencia bien, ¿no? Que nuestros actos sean los mejores. Vamos, o quisiera que nos dijeras, bueno, ¿cuál es su función moderna? ¿De qué se trata la religión en estos tiempos que vivimos? Actualmente, igual que a través de los siglos, la religión solamente tiene una única función, que es el auxilio espiritual. Ajá. Actualmente pues ya se tergiversa, siempre se ha tergiversado muchísimo la religión, ¿no? Porque originalmente solamente tiene que prestar auxilios, pero auxilio de tipo espiritual. Obviamente el auxilio espiritual no tiene ningún costo dentro de este mundo, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se lleva a la práctica. Pero es precisamente porque el pueblo lo ha permitido. Y no me refiero solamente al pueblo de México, sino a toda la población mundial que sigue cualquier tipo de religión. Las religiones pues han aprovechado la buena voluntad de las personas para poder sacar un provecho de sí mismas. Ajá. Entonces, prácticamente la función actual de la iglesia es venderte ese auxilio espiritual del que tanto estamos necesitados nosotros. No es más que la verdad. Se pueden decir mil y un cosas, pero la realidad es esa misma, ¿no? Incluso dentro de lo que hemos estudiado nosotros como sacerdotes, pues yo ya no lo soy, más bien nunca lo fui, pero estaba a punto de serlo, es tener un manual de obediencia perfecta, con el cual tú puedes manipular a las personas dependiendo las necesidades personales que tengas tú como cura, ¿no? Esto es, ¿te hace falta dinero? Pues haces lo posible para que la gente aporte esa cantidad que tú llegues a necesitar, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, como miembros de la iglesia,
tenemos la obligación de dar una parte de dinero de lo que percibimos nosotros al Vaticano. Ajá. Muchas veces esa aportación es bastante incongruente o imposible de juntar, ¿no? Por ejemplo, he visto parroquias que tienen como 2,000 fieles, ¿no? De esos 2,000 fieles, pon tú que diario o cada misa den como $1 cada persona, ¿no? Digamos, son 2,000 pesos los que juntas en una semana. Pero la iglesia te está exigiendo que des 50,000 pesos al mes. ¿Ah? Entonces, pues es bastante incongruente lo que vas a sacar, ¿no? Para eso tienes que echar mano de lo que puedes ofrecerle, ¿no? La oferta que puedes ofrecerle al público. En este caso, pues, se tiene que echar mano de los, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, como, se me fue el nombre, dímelo. De los... Mal bautizo. Se me fue ahorita. ¿Sacramentos? Sacramentos, ajá. Y tienes que echar mano de los sacramentos y obviamente cobra los sacramentos a ti te parezca para lograr juntar esa cantidad, ¿no? Al momento de que te exigen esa cantidad a ti, pues tú ya pasas sobre la ética que te puede mover, ¿no? Tu moral, que es hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Sí, es correcto. Pero eso, solamente es por esa misma situación, ¿no? La federación también te da un sueldo, pero es un sueldo bien miserable, ¿no? Yo llegué a percibir, lo más que llegué a percibir fueron 500 pesos al mes. ¿Sí? Entonces, pues a partir de ahí es cuando se empieza a echar fuera todo lo que podría ser bondadoso dentro de la filosofía religiosa, ¿no? Okay. Me refiero concretamente al cristianismo, ¿eh? Pero con he tenido contacto con otros tipos de pensamientos religiosos y básicamente es la misma cosa. No en balde muchas corrientes filosóficas y políticas han atacado a la iglesia de raíz por esa manipulación que hacen con el pueblo, ¿no? A partir de la economía, ¿sabes? A partir de empezar a comercializar algo, ¿sabes bien? Que empiezan a nacer otros intereses. Ajá. Y obviamente pues la moral se echa por el suelo. ¿Ah? Entonces la función actual de la iglesia es esa, ¿no? Venderte tu propia fe. Vamos a hablar un poquito de la situación de las leyes morales, del dogma que nos marca la religión. En la antigüedad eran las reglas de una sociedad que giraba en torno a esta religión. Marquemos nosotros nuestra época colonial y hacia atrás vamos a marcar la situación de pues muchas épocas en la Roma antigua y otras situaciones. Estas reglas pretendían utilizar a Dios como el castigo divino que permitía que las personas se comportaran, ¿no? Pero hoy que probablemente el castigo divino sea lo más lejano, ¿cómo es que la moral de una religión debería afectarnos o cómo nosotros deberíamos aceptar o tomar la moral de una religión? Bueno, mira, acabo de tocar un punto bien importante, ¿no? El periodo virreinal en este país. ¿Ah? Hablando de nuestro país, nosotros teníamos aquí en Mesoamérica una cosmogonía bastante compleja, pero se sintetizaba solamente en una cosa, en la dualidad. A partir de esa dualidad que ellos llamaban Ometeotl, se generaba todo lo demás que había en el universo y en nuestra tierra, no todas esas energías. Aquí no existía un pensamiento deidificado, no había dioses, vaya. Ajá. Eran simple y llanamente energías para tu propio bienestar. Entonces tú tenías que tratar con respeto a esas energías. Ajá. Tenías que darles una ofrenda. Sí. En el caso de los campesinos, por ejemplo, llegué a ver incluso cuando yo era adolescente muchos ritos de campesinos en la ciudad de Metepec, Estado de México, que practicaban la masturbación dentro de los cultivos. Eso lo habían heredado de generación tras generación desde tiempos inmemorables, ¿no? Era prácticamente echar el semen en la tierra
para que tuvieran buenas cosechas, era como una especie de fertilización, bueno, vaya, el símbolo del macho con la hembra, ¿no? La hembra siempre ha sido la tierra, ¿no? La madre, la madrecita, ¿no? Entonces se hacía la masturbación con ese respeto para obtener beneficio, era como un sacrificio para ellos, ¿no? Cuando llega la iglesia cristiana, todas esas cosas, por los tabús que se traían de Europa, se empezaron a ver mal, ¿no? Empezaron a decir a la gente que eso no era correcto, sobre todo porque la sexualidad dentro de la religión cristiana no es algo demasiado puro, ¿no? Y esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿sabes, no? Pero yo quisiera hacer ahí esta aclaración. En el Antiguo Testamento deberemos entender que lo que se planteaba era un control natal, toda vez que los recursos de la zona geográfica en la que estos se desarrollaron daban poco de sí, no permitían un desarrollo total de la situación, toda vez que pues era difícil obtener agua u obtener algún otro recurso que permitiera hacer grandes poblaciones. Ellos debían mantener un estándar, un número base sobre cuántos eran. Entonces, sí, aquí viene, y quiero que tú nos comentes esto, cómo estos cambios nos afectan a hoy. Bien. Sí, tienes toda la razón en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo porque cuando fue creado el Antiguo Testamento, ellos eran un pueblo nómada, andaban buscando su tierra prometida. Entonces existieron un control para que la gente no se saliera de control, no existieran actos que afectaran al grueso de la población, ¿no? Que no salieran del corral, vaya, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues, actualmente es exactamente lo mismo. Ahora, pues ya también necesitamos una especie de control natal. Y incluso existe una doble moral dentro de la iglesia, ¿no? Porque te dicen que puedes tener los hijos que Dios te quiera mandar, que sea la voluntad de Dios. Y he estado en pueblos en los que, no mames, ya no hay nada de recursos. Ya ni siquiera hay tierra para alimentar a tantas personas que están ahí, y todavía la gente llega a tener 5 o 6 hijos más y todavía viene uno en camino. Y esto es porque la misma iglesia te lo está permitiendo, está diciendo, tú no hagas caso a las cosas que te dice el gobierno, al control natal. Tú aférrate a lo que Dios te quiera mandar. En ese aspecto afecta muchísimo a nuestra forma de vida, así como hace 2.000 o 3.000 años, 5.000 años, que es lo que tiene aproximadamente el Antiguo Testamento, ¿no? Por otro lado, al ser más nosotros, pues obviamente nos vamos a empezar a carecer de muchos satisfactores. Por lo tanto, vamos a estar sumidos en una especie de miseria, tanto intelectual como económica. Al estar sometidos en esos tipos de miseria, pues somos fácilmente de dominar, porque cada noche, después de nuestra hora laboral, lo único que necesitamos es que alguien nos comprenda de todo lo que nos está pasando, ¿no? De la chinga que nos hemos llevado durante el día. ¿Y cuál es ese aliciente? Pues Dios. Pues esa parte la iglesia la ocupa perfectamente bien, ¿sí? Yo soy un tanto enemigo de la religión cristiana, por todas las cosas que yo veo a lo largo de mi camino. Yo soy prácticamente nómada, me doy cuenta de muchas cosas. Ya con lo que llegué a estudiar, me puedo dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, una vez que te domina la iglesia y que tú estás ya dentro de la iglesia totalmente sometido, te pueden sacar absolutamente todo lo que ellos quieran, económicamente hablando. Sí. Esa es la manera en la que nos afecta actualmente, ¿no? Se ocupa lo mismo que sucedió cuando Moisés iba con los pueblos, con el pueblo de Israel, en busca de su tierra prometida. Actualmente la tierra prometida que se te ofrece es el paraíso. Si tú sigues tus preceptos religiosos y vives adecuadamente y sigues los 10 mandamientos, pues el premio que vas a tener es el paraíso. ¿Cómo ves?
Me parece muy bien la explicación que nos has dado. Quisiera seguir con las preguntas y hacer este análisis. ¿Qué pasa, por ejemplo, en México, ya avanzando un poquito en el tiempo, que en un momento determinado nos volvemos un Estado laico? Es decir, separamos el poder de la religión del poder del gobierno. ¿Qué significa esto para los que son religiosos? Bueno, esto tenemos que abordar un tanto de historia, ¿sabes? Pero no me extenderé demasiado, porque es meternos en mucho tiempo, ¿no? Ok. Pero sabes que aquí en México la Iglesia y el Estado están separados desde la época de la Reforma. Ajá. Sí. Con la ley Leer de la ley Juárez, pues sucedió la separación definitiva del Estado y como se convirtió el Estado en laico. Y así permaneció hasta la época de Carlos Salinas de Gortari. El por qué ahora se ocupa la Iglesia, bueno, por qué el Estado permite ciertos actos, bueno, asiste a ciertos actos religiosos en los cuales no debería estar, es por la misma razón. ¿Recuerdas la frase de panem et circenses? Pan y circo. Al pueblo le tienes que dar pan y circo, ¿sí? Desgraciadamente el pueblo mexicano es un pueblo que tiene una memoria histórica nula. ¿Ah? No le importa su historia, no le importa enterarse. Está sediento de costumbres foráneas, costumbres extranjeras, pero reniega de sus costumbres personales, de sus propias raíces. Ajá. Entonces, los gobiernos y las religiones es lo que están aprovechando en nuestro país. ¿Ah? Actualmente en México ha habido un crecimiento desbordado de sectarismo. Ajá. Mormones, testigos de Jehová, evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, prácticamente a la Iglesia Católica se le están yendo muchísimos fieles, por ende, se le está yendo muchísimo dinero. Ajá. También el gobierno que es el PRI prácticamente, ya tuvo varios quebrantos en varios lugares, ¿no? Ya no puede convencer al total de la población mexicana, sobre todo a la juventud. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al pueblo le tienes que dar por su lado. ¿Ah? Desde la época de Fox se nos han mentido muchísimos santos, sobre todo cristeros. ¿Sabes lo que es eso, no? En la época de Fox nos pusieron más de 25 santos que lucharon en la guerra cristera. La guerra cristera fue originada por una intolerancia de parte del gobierno hacia la iglesia y de la iglesia hacia el gobierno. O sea, los dos puntos se pusieron intolerantes entre sí y estalló la guerra. Entonces prácticamente todos esos santos habían dejado, bueno, esos mártires dejaron una huella muy profunda, sobre todo en lo que es el occidente del país y en el Bajío, que sabes bien que son los pueblos que son más vulnerables, de donde mucha gente por la pobreza tiene que emigrar a Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, Juan Pablo II agarra, te mete un montón de santos para que esa gente se meta al aro y que sirva como ejemplo de que ellos dieron su vida por su fe. ¿Tú qué vas a dar por nosotros? Por tu fe, vas a defender tu fe así como ellos. ¿Ah? Entonces, sabes, todo lo que sucedió, hubo un boom, desde entonces hasta nuestros días, hubo un resurgimiento de la iglesia cristiana. Carlos Salinas de Gortari ya había visto eso como futuro, por eso volvió a tomar las relaciones con la iglesia católica, firmó nuevamente tratados de cordialidad diplomática con Juan Pablo II, recuerdan, en 1990 creo que fue en esa visita que sucedió. Entonces, en este gobierno, y precisamente en este gobierno, y ahora que está el Papa argentino Bergoglio, Enrique Peña Nieto está utilizando la misma estrategia de la Iglesia, ¿no? Sabemos muy bien que este gobierno no es bien visto por el grueso de la población. Ni siquiera el 50% de la población votó por este presidente que está actualmente. Ajá. Una mínima cantidad de los mexicanos, prácticamente los pendejos, ¿no? Pero también el otro punto que no votó
fue más estúpido, porque gracias a los demás estúpidos, ahorita nos está llevando la chingada como país, ¿no? Entonces, actualmente, y lo hemos visto en las noticias, Peña Nieto le ha valido madre la separación de los poderes eclesiásticos y civiles. Hemos visto que ha asistido a actos, incluso viste que tomó la Eucaristía, y un presidente no está permitido constitucionalmente que participe en actos religiosos, ni siquiera está permitido por la ley, tanto eclesiástica como civil, aquí en México, que existan actos fuera de los territorios eclesiásticos, afuera de la iglesia, pero se permiten, porque precisamente por eso, al pueblo, para que lo tengas dominado, tienes que darle pan y circo, ¿no? Y es actualmente lo que está sucediendo, y lo puedes ver, ¿no? Ahorita han llegado muchísima información, incluso que te dicen que el país está mejor gracias a que viene este cabrón, ¿no? Que ya cayó a los gobernantes, que les dijo 2, 3 palabras, ¿no? De que, ustedes son rateros y productos de este pueblo sometido. Y Peña Nieto, según nada más, y bueno, los demás que están en el poder, nada más quedaron callados y agachados. Puede ser, pero ¿qué beneficio nos trae a nosotros? Absolutamente ninguno. Entonces te puedes dar cuenta de toda la manipulación que existe, ¿no? Y es por eso, al pueblo, dale pan y circo y lo tendrás contento. Se aplica desde la época de los romanos, y aquí en México se aplica perfectamente. Quisiera entrar en una situación, bueno, más bien, vamos a ir a un corte, primeramente, 2, 3 minutos, y regresamos, para que hablemos de lo siguiente. ¿Cuál es la función del Papa como jefe de Estado y cuál es su función como jefe de la Iglesia? Quiero que abordemos esos dos temas regresando del corte y entremos en esa discusión, en ese momento donde tenemos que dictaminar por qué hay exigencias hacia el Papa actualmente y si realmente esas exigencias son reales y por ley se permiten, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto le estamos exigiendo al Papa y hasta qué punto la conveniencia de esta visita, ¿no? Para que entendamos la verdadera magnitud de la gran pintura, ¿no? Del mapa completo. ¿Qué está sucediendo? Entonces, vamos a un pequeño corte. A todos los que nos están escuchando, sigan con nosotros. Vamos a continuar con Morelos para que nos escuchen y nos compartan. Recuerden compartir el link del programa, así como nuestro Facebook, para que lleguemos a más personas. Por lo tanto, nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias.
Muy buenas noches, hemos regresado a su programa Palabra Ciudadana. Bueno, vamos a seguir comentando con nuestro teólogo sobre estas situaciones y vamos a hablar sobre las funciones del Papa. El Papa es, y tiene una dualidad, es un jefe de Estado. Hay que entender que el Vaticano es un país. Tal vez no tenga muchos recursos en un sentido, hablando de riquezas de campo o tecnológicas, pero tiene mucho dinero y tiene mucha influencia. Entonces, vamos a notar que eso es, ellos son un Estado. El Estado Vaticano es un país, tiene su gobierno y tiene medios para influir en otros países, en primera. Y en segunda, es el mayor representante de la religión católica. El Estado Vaticano reúne a las más grandes personalidades, llamémosle así, haciendo unas grandes comillas, de la religión católica. Entonces, ¿qué está haciendo el Papa en México? Morelos, ¿nos escuchas bien? Sí, un poquito lejos te escucho, pero sí te entiendo perfectamente. Ya nos entiendes perfectamente. Entonces, vamos con esta pregunta. ¿Cuál es la función del Papa como jefe de Estado? No te escuché bien porque hubo un ruido ahí medio extraño. ¿Cuál es la función del Papa como jefe de Estado? Bien, la función del Papa como jefe de Estado es la misma que tiene cualquier mandatario. Tiene que ver por sus ciudadanos, por su economía, por las relaciones que tiene con los demás países, todas las funciones de un mandatario, exactamente, ¿no? Pero él no solamente es un mandatario de un solo país, en este caso el Vaticano, sino también es el jefe o el mandatario de toda la religión. O sea, es gobernante de cada una de las catedrales, las diócesis y sus capillitas, ¿no? Desde la ermita más pequeña a la catedral más grande. En todo el mundo cristiano, en todo donde haya un católico, él es el jefe, ¿no? Al que le tienes que rendir cuentas como cristiano. Esa es su función. Como mandatario, no puede inmiscuirse en los asuntos políticos de ningún país, a menos que afecte a la población de su país, ¿no? Por ejemplo, digamos que hubiera gente que tiene la ciudadanía del Vaticano aquí en México y han formado una colonia en nuestro país. Si llegara a suceder un movimiento armado, por ejemplo, ¿no? Y llega a afectar a esa colonia de vaticanos, entonces ese gobierno tiene que velar por la seguridad de sus ciudadanos que están nacionalizados en este país. Entonces es la única ocasión en la que él tiene que inmiscuirse en los asuntos políticos de México, por ejemplo, ¿no? De ahí afuera no tiene que hacer absolutamente nada más, ¿no? ¿Tienes que preguntar? Entonces, si el Papa es entonces, ¿cómo quedan
los correligionarios o los que pertenecen a la religión cristiana? ¿En qué punto quedan ellos? ¿Cómo están parados ante la representación del Papa como jefe de Estado? Como jefe de Estado no quedan en ningún lado, porque él es jefe de Estado de otro país. Ajá, no es nuestro jefe de Estado. Aquí viene una paradoja bien extraña. Ajá. Porque la Iglesia misma se atribuye ciertas responsabilidades, alegando que pues también tiene intereses en este país, lo cual es verdad. Ajá. Me refiero hablando concretamente a México. Ajá. Es verdad, porque como te digo, ¿no? En todo el mundo cristiano, él tiene una labor como jefe de una iglesia, ¿no? Como cabeza de una iglesia. Ajá. Por ende, nosotros también somos como parte de ese segundo estado. Ajá. Pero políticamente no tiene absolutamente ninguna función dentro de la iglesia. Esto es también por la Constitución, tanto de 1857 como la de 1917, por la cual los miembros de una iglesia o de alguna secta o lo que sea, no tienen ciertos derechos como civiles. Uno de ellos es elegir el sufragio. Ajá. No pueden votar, no pueden manifestarse públicamente, ajá, porque no son asuntos que le corresponden a la iglesia. Y la paradoja es de que la mayor parte de los jerarcas dentro de este país se inmiscuyen siempre en asuntos políticos. ¿Para qué? Para tener dominados también a sus adeptos. ¿Ah? Entonces el Papa se atribuye también se adjudica más bien esas responsabilidades por la misma razón. Ajá. Pero su función básica no es esa. Si, digamos, ese mismo movimiento armado llegara a afectar a alguna religión, a alguna capilla o alguna catedral, solamente él tiene que velar por la espiritualidad de las personas que están ahí. Digamos, se murieron todos los fieles de ahí. Entonces su única función es velar por las almas, por la salvación de esas almas que murieron trágicamente, y hacer actos, puede ser oración, puede ser homilías, lo que esté dentro de la jurisdicción de una iglesia, ajá, pero no puede declararle la guerra al país, ¿no? También, bueno, he notado muchas cosas, sobre todo cuando en ciertos pueblos el presidente municipal impide hacer ciertas cosas a la iglesia. La iglesia se pone al pedo, esa es la palabra, ajá, y mandan incluso del Vaticano ciertas restricciones para esta persona, ¿no? Recomendaciones para que el Poder Supremo lo limite, para que la iglesia salga con la suya. Y es algo bien cagado, ahí entra también la paradoja, porque los sacerdotes, los bienes de la iglesia no pertenecen al Vaticano, pertenecen a la Federación. ¿Has visto que casi todos los templos dicen propiedad federal? Sí, de hecho. Sí, ajá. Entonces ahí viene otra cosa, ¿no? ¿Cómo, si tú estás dañando una propiedad federal, por qué la iglesia tiene que ponerse al pedo, no? Que se tiene que poner al pedo sería el gobierno, ¿no? Porque estás dañando propiedad de la nación, ¿no? Bienes de la nación, y es penadísimo. Y la mayor parte de las veces que sucede eso, el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no? Lo que tiene que hacer es la iglesia, ¿no? Esto es porque la iglesia y el Estado básicamente no han estado separados, ¿no? Desgraciadamente, desde que nos gobierna el PRI, la iglesia siempre ha estado detrás de ellos, apoyándolos. Bueno, se apoyan entre los dos, ¿no? Sí. Todas las visitas que hemos tenido de los mandatarios, como a partir de Juan Pablo II, han sido simplemente para hacernos ver que la iglesia es más chingona que incluso el gobierno. Y lo estamos viendo actualmente en esta visita. ¿Uh-huh? ¿Cómo se puede permitir el lujo de criticar a tu presidente, no? Sea quien sea, tu presidente, sea el pendejo, sea lo que sea, es el jefe que nos está representando, ¿no? Entonces no puede venir cualquier presidente de otra nación venir a decirle que es un corrupto, que es un pendejo, ¿no? Para eso estamos nosotros.
Entonces imagínate en qué papel queda nuestro país. ¿Ah? O sea, nos quedamos como un pueblo sin ley, sin una cabeza digna, ¿no? El gobierno lo permite porque, pues, te repito, panem et circenses. ¿Ah? Pero aquí va el punto, aquí va la situación. El Papa viene como jefe de la Iglesia. Entonces, Claro. esta recriminación hacia nuestras autoridades sobre que son corruptos y que están metidos hasta el hueso en los problemas de nuestro país y que es su responsabilidad por sus actos. ¿Qué sucede ahí? Porque podríamos verlo como que es una alegia de parte del Papa hacia nuestros mandatarios. Discúlpenos un momento, creo que se nos cortó la comunicación con nuestro teólogo. Permítanos unos minutos en lo que la recuperamos para estar hablando con ustedes. Entonces, permítanos unos momentos, vamos a corte para recuperar la comunicación. Entonces, unos segundos, vamos a una pequeña canción y regresamos a seguir hablando de todo esto. Perdón, se cortó la comunicación, ¿me escuchas? Ya te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, se cortó, quién sabe por qué, perdón. No te preocupes. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. ¿Qué sucede con la religiosidad que representa el Papa al criticar a quienes se dicen parte de esta religión, como es nuestra máxima autoridad, el presidente, al realizar el acto público de casarse, ¿no? De contraer nupcias. Entonces, él en ese momento está... Perdón, no te escucho bien, disculpa, no te escucho bien. Otra vez, entonces. Nuestro presidente acepta ser parte de la religión católica al realizar el evento público de su propia boda. Viene en este momento el Papa a decir, bueno, usted, jefe de Estado, y sus... las personas que le auxilian en el gobierno, pues han hecho un mal trabajo, han sido corruptos, X, Y, Z. Les hace este regaño moral por parte de ser el jefe de la iglesia. ¿Cómo estamos o en qué parte, quién está cumpliendo con qué función ahí? Esa es la pregunta. Pues básicamente le está cumpliendo la función de ser un juez. Prácticamente está tomando el mote de ser el padre de nosotros, el padre de nuestra iglesia, ¿no? Viene, y si te estás dando cuenta, incluso se le están dando quejas a él, quejas que pues tienen que resolver nuestras autoridades. Se las están externando a él como si fuera el Salvador, como si fuera el Cristo, vaya, ¿no? El Cristo que te va a sanar, ¿no? La gente, yo he estado notándolo, que se está sintiendo satisfecha con ese regaño que le está haciendo a las autoridades. ¿Por qué? Porque dicen, ya viste, si tengo quien me defienda, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando se vaya? Eso fue oídos sordos, ¿no? Prácticamente fue propaganda, pura propaganda, ¿no? Entonces, ante el mundo, podemos quedar como un pueblo que no tiene los cojones para luchar por sí mismo, necesita una autoridad espiritual para poder externar sus cosas, pero si no está esa autoridad espiritual, no podemos hacer nada. A mí me da mucha vergüenza eso, ¿no? Ahora, nuestro presidente lo está permitiendo también, ¿no? Al tomar ciertos actos que no le corresponden, ¿no? Puede hacer su vida como un civil, porque tiene su derecho, ¿no? Tiene derecho a casarse y creer en lo que se le pegue su regalada gana, pero tiene que separar claramente sus funciones como mandatario y sus funciones personales. No las tiene que externar al público, porque tampoco está permitido por nuestras leyes. En 2 constituciones pasadas no está permitido. Iglesia y Estado están separados y eso no lo están llevando a cabo, ¿no? Y
la iglesia obviamente se está aprovechando de esta circunstancia, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que va a pasar va a ser totalmente nulo, porque este Papa no está ayudando en absolutamente nada, no está diciendo, a ver, hijos de la chingada, yo vine aquí para quitar a este cabrón, los voy a ayudar a quitar a este cabrón, y que sean ustedes realmente soberanos. No lo está haciendo. Entonces, date una idea, ¿no? Solamente lo único que está haciendo es meter a la gente al aro, ¿no? Sí, estos güeyes son corruptos, son unos hijos de la chingada con ustedes, pero ya los regañé, no hay pedo, ya se van a portar bien. Eso es lo que está sucediendo. El pueblo no lo ve porque pues ya sintió que ya acusó al hermanito mayor con el papá, y ya el papá ya lo regañó, entonces ya quedamos tranquilos, y es lo que está sucediendo. Aquí hay un caso especial, muy especial con esto. La situación de los padres de los 43 normalistas solicitan audiencia con el Santo Padre. Solicitan audiencia para hacerle conocer pues todo su sufrimiento. Tenemos dos vertientes, ¿no? Como estamos hablando. Tenemos la vertiente de que su santidad representante de la iglesia los reciba, hable con ellos, les dé oraciones y bendiciones, y pues ante cualquier resultado de la supuesta investigación de nuestro gobierno, pues resignación. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa si por alguna razón los aceptara y estos le solicitaran como jefe de Estado que tome una opinión? Y estamos hablando de lo más mínimo, una opinión. Ajá. Pues bueno, si llegara a suceder esta situación, pues como jefe de Estado, él puede dar una recomendación, puede dar su propia opinión sobre las circunstancias, ¿no? Y quizás le recomiende al gobierno que haga algo por esa situación y otras situaciones que han sucedido en este país. Ajá. Pero solamente como recomendación. ¿Ah? Y supongo que es lo que llegara a suceder, ¿no? Si llegaran a hablar con el Santo Padre. ¿Ah? Pero en sí, él no tiene que hacer absolutamente nada. Ajá. Su única función es, como tú lo dijiste, ¿no? Pedirles resignación, darles oración. Como cuando tú vas a una iglesia, ¿no? Y digamos, tú estás enfermo ya de enfermedad terminal. Tú vas a la iglesia y lo único que te va a decir el cura es, ¿sabes qué? Ten fe, Dios te va a ayudar, resígnate porque es la voluntad de Dios. Es lo único que te va a decir. Pero no te va a decir, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es tal, ¿verdad? Porque esa es la función de un médico. Ajá. De igual manera, en este país, ¿no? No son sus funciones, no son funciones del Papa solucionar los problemas de nuestro pueblo. Eso nos corresponde a nosotros, y a nosotros nos corresponde exigirle a nuestro gobierno que trabaje para nosotros, porque al final de cuentas el gobierno es nuestro empleado, ellos están a nuestro servicio. La iglesia también está para nuestro servicio, pero nosotros no queremos verlo de esa manera. Vemos al gobierno y a la iglesia como seres divinos. Entonces es que permitimos tantas cosas que están sucediendo, ¿no? Dentro de este mismo comentario, quisiera hacer el análisis de los medios de comunicación están haciendo críticas positivas o negativas, pero están criticando el que no los reciba. Escuché, por ejemplo, hoy en la mañana a Broso diciendo, bueno, el Santo Padre no puede hacerse que la Virgen le habla. Ese fue su comentario. Y en otra serie de medios también dicen, bueno, si el Santo Padre está aquí, que los acepte. Y hablan o señalan de cierta manera, tal vez no tan clara o no tan directa, pero señalan que es función de él, que está obligado a hacerlo. Claro. ¿Por qué está obligado a hacerlo? Bueno, pues por lo que te he comentado en estos momentos, ¿no? Porque él es el jefe de una religión que es la religión oficial en nuestro país, ¿no? Él está obligado, como jerarca religioso, a brindarnos ese apoyo espiritual, así como el cura más humilde tiene la obligación de darnos ese auxilio espiritual, ese confort para sentirnos bien y quizás
nos nazca la inspiración para resolver el problema, ¿no? O ya resignarnos totalmente, ¿no? En ese aspecto, él sí tiene la obligación de hacerlo, porque es el jerarca. Si él no personalmente, por cuestiones de agenda, no lo puede hacer, tiene que nombrar a alguien, algún funcionario alto. En este caso podría ser, no sé, Norberto Rivera, que es el arzobispo primado, o sea, prácticamente su representante en México, ¿no? Entonces él tiene que nombrar a él para que reciba a estas personas, a los padres normalistas, para que les dé ese auxilio espiritual del cual están necesitados. Ajá. Obviamente lo ideal sería que el Santo Padre, como está aquí, sería que lo recibiera. Pero ahí mismo tú puedes darte cuenta de cómo es la iglesia, ¿no? Él viene solamente a hacer la propaganda, ¿sí? Yo regaño a estos porque sé que que al regañarlos voy a tener a todo el pueblo de mi lado, como lo ha tenido en la mayor parte del mundo, ¿no? Hace poco escuchaba yo a unos argentinos que supuestamente son religiosos, no tienen religión, pero comentaban de que, no mames, pues es que a mí hasta me cae bien el cabrón y la chingada, ¿no? Yo se les dije, oye, mi hijo de la chingada, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, güey? No, pues sí, es que tiene carisma y tiene la chingada, sí, güey, pero ¿sabes lo que le cuesta a la humanidad ese carisma? Y ya le comenté sobre lo de la pederastía, cómo este cabrón incluso llegó a perdonar a muchos curas pederastas que ya están muertos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que solamente es pura propaganda, ¿no? Y lo demuestra, ¿no? A él le importa un pito los problemas verdaderos de este país. Corrupción, mal ejercicio de los gobiernos existen en todo el mundo y no somos ajenos la humanidad a eso, ¿no? Así en España, así en Italia, así en Sudamérica, en Estados Unidos hay corrupción y hay malos manejos, todos lo sabemos. Ajá. No tiene ningún caso que este cabrón le diga al gobierno algo que nosotros ya sabemos y que existe en todo el mundo, ¿no? Entonces, si él llegara a recibir a los padres de los normalistas, daría un gran avance y sería incluso una mejor propaganda para la iglesia que él, al asumir su responsabilidad, les diera el auxilio espiritual del cual están ellos totalmente necesitados, pero no lo va a hacer. Yo sé que no lo va a hacer, ¿no? Al contrario, saber de aquí de México y las cosas van a seguir igual. Y uno va a decir, sí, que la chingada, que ya el pueblo de México está bien, porque yo ya fui a rezar por ellos, y misa, y chingó a su madre toda la situación. ¿Ah? Pero entonces, bueno, para terminar este punto e irnos a un corte, estamos hablando de que finalmente él va a cumplir, si tuviera esta oportunidad de acercarse a las familias de los 43, él solo tendría la oportunidad de darles comprensión y apoyo, nada más. Claro, no hay un verdadero canal por el cual él pudiera realizar una palanca o un jalón de alguna manera hacia el gobierno mexicano para una pronta respuesta, más que la cuestión mediática, ¿no? Que dijeran, bueno, ya habló con ellos y exigió esto del gobierno mexicano de manera moral, ¿no? Pues solamente en ese aspecto moral se tiene también la obligación, ¿no? Porque, como te decía hace unos instantes, ¿no? También como jefe de Estado, él tiene que velar por sus ciudadanos. En este caso, los que son católicos son como sus ciudadanos dentro de sus funciones como jefe de un Estado religioso. Ajá. Entonces, tiene que emitir una recomendación para que nosotros como miembros de una iglesia se nos escuche, ¿no? Porque él también es nuestro jefe, es como nuestro presidente, digamos, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, él tiene la obligación también de emitir una recomendación a las autoridades civiles. Óyeme, tú estás afectando a mis fieles, ¿qué te pasa, cabrón, no? Mis fieles, en dado caso, yo como de ellos, no son los que me mantienen. Entonces, si tú me los chingas, pues ya no voy a tener quien me va a mantener. Entonces, ahí te los encargo, cabrón, ¿no? Y solucionaré sus pedos. Eso es lo que debería suceder, ¿no? Pero no lo va a hacer, no lo hace, ¿no? Nos hacen un comentario en el chat que nos dice: y todo lo que se está gastando del dinero del pueblo en esta visita del Papa, respeto las creencias de las personas, pero debieron haber gastado todo ese dinero en ayuda a los más necesitados.
Yo aquí escuché cierta información, la cual versa de esta manera. Se supone que viene a una visita en un acto religioso, pero finalmente es un representante de Estado. Entonces, la única obligación que tiene nuestro gobierno para realizar es asegurarlo o permitir su seguridad dentro del territorio mexicano, porque sería horrible que mataran a un representante de otro país en nuestro territorio. Entonces, claro, todos los gastos están ahí, son esos. Hasta ahí es la obligación del gobierno. Luego venimos con los gastos accesorios, vamos a llamarlo así. Todos los gastos que se han realizado en las diferentes ciudades por las que él va a pasar para que éstas den una mejor imagen. Estos gastos se están haciendo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Esos gastos son malos? Dejemos de lado los de seguridad. Estamos hablando de los accesorios. ¿Son malos gastos? Estamos diciendo que nuestro gobierno está mal al repavimentar calles, mejorar edificios y todas estas situaciones que obviamente tienen que ver con su visita. O sea, sí estamos hablando de que es su visita, ¿no? O sea, ¿de qué estamos? ¿En qué punto está nuestro gobierno ahí? Pues mira, volvemos al tema, panem et circenses. Pero también como ciudadanos tenemos un invitado, ¿no? Y un invitado pues se tiene que tratar bien, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo no justifico los gastos que se están realizando, y sobre todo de la manera tan desmesurada que se está llevando a cabo, ¿no? Y lo digo porque también en todo el mundo, incluso en el Vaticano, para que tú vayas a un acto del Papa, se te cobra un dinero. Aquí no sé cuánto estén cobrando, ¿no? Pero cuando estuve en el Vaticano, te cobraban alrededor de 50 euros a casi 200 euros, ¿no? Dependiendo del lugar que tú quisieras para ver al Papa, era la cantidad que te cobraban. Incluso una empresa como Ticketmaster, pero allá de Europa no recuerdo su nombre, es la que te vende los boletitos para que tú puedas entrar a la columnata de Bernini para ver al Papa. Entonces aquí en México se está haciendo lo mismo, ¿no? Ese dinero que está cobrando el Papa, en teoría, se tiene que utilizar para todas esas manifestaciones públicas. No tiene que salir de las arcas de la nación, ¿no? Pero desgraciadamente ese dinero no lo está cobrando, no es prácticamente para el gobierno, sino para el Papa. Es como un rockstar. Yo voy a presentarme y necesito mis honorarios, porque voy a dar un concierto, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hace el gobierno, te decía, volvemos al panem et circenses, y le mostramos al pueblo que podemos hacer las cosas y que estamos gastando dinero porque somos un pueblo amistoso, amigable, y con esto damos una buena imagen de que somos un país próspero, sobre todo en estos momentos en los que la economía está de la chingada, ¿no? Entonces le damos una falsa imagen al pueblo, ¿no? Sobre todo al Papa, ¿no? De que, mira, somos ricos y podemos gastar un chingo, ¿no? Y sí, todos los comentarios que hicieron en un programa de Televisa, en el programa Hoy, ¿no? Que hablaron barbaridades sobre nuestra economía, ¿no? De que para sobrevivir tenemos que chingarle más, ¿no? Y que el peso, que suba el dólar no le afecta en absoluto al peso. Entonces es como la forma de decirle al pueblo mexicano, ¿sabes qué? No hay pedo, mira, tenemos dinero hasta para aventar para arriba. Es así como un mensaje subliminal, ¿no? Cuando esas mejoras se pueden hacer en cualquier época del año, en cualquier momento, y siempre se hacen, más bien nunca se realizan, se hacen a medio, con materiales muy feos, ¿no? Sí. Entonces, yo por ese aspecto veo muy malo que el gobierno esté gastando cantidades exorbitantes por un visitante, por un invitado. Bueno, que tampoco es nuestro invitado, él quiso venir, ¿no? En primera. Y bueno, y mucho menos que esté gastando, por ejemplo, el gobierno, hablando del gobierno, que esté gastando en un cabrón que viene a insultarnos, ¿no? Que viene a insultar a tu gobierno, porque es nuestro representante, y si insulta a tu gobierno, te está insultando a ti como pueblo. Si tu presidente es pendejo, imagínate cómo eres tú que votaste por él.
Tienes, ¿Cómo ves? en eso te doy el punto, tienes la razón. Nos comenta Paula Klimp, chinga, y cuando viene el Dalai Lama, ¿por qué el Tíbet igual es independiente a China? Aquí voy a hacer este comentario. Ajá. El Tíbet no es independiente a China. El Tíbet es una anexión territorial de China y está gobernada por China. El Dalai Lama es actualmente un jefe religioso, si quieren verlo así, porque muchos lo llaman así, aunque él no profesa una religión. No como tal, ¿no? Entonces, se supone que él, en su momento, o los antiguos Dalai Lamas, que les tocó la anexión del Tíbet a China, eran jefes del estado del Tíbet, eran jefes de ese país. Claro, ajá. Cuando China los invade, pierden este estatus, puesto que China gobierna el Tíbet. O sea, lo invade y lo toma. Entonces, ¿qué sucede con el Dalai Lama? Lamentablemente el Dalai Lama no es un jefe de estado. No tiene un país. Entonces, es por eso que no se le da el mismo tratamiento. Se le trata más o menos como una celebridad, como un artista, un gran escritor. Ese es el problema con el Dalai Lama. Y aquí viene el tercer problema, o segundo. Al Dalai Lama no se le puede aceptar como un invitado especial, toda vez que estaríamos aceptando, o el gobierno que lo hiciera aceptaría que el Dalai Lama es un representante que ha perdido su poder ante otra potencia territorial. Entonces, estaríamos aceptando que China invadió el Tíbet y estamos aceptando que alguien debería hacer algo, ¿no? O sea que ahí hubo una transgresión. Aunque en cuestiones políticas esto no se hace. Es la respuesta que puedo yo ofrecerle a Paula. No sé si tú quisieras agregar algo. Pues sí, mira, exactamente lo que tú estás diciendo, no se le puede tratar en un país como un mandatario, como un jerarca, ni siquiera espiritual, por lo mismo, porque él incluso es un rebelde, alguien que escapó de un país, es como un ¿cómo le podemos llamar? Vaya, está indocumentado en todos los lugares que va, es un exiliado. Ajá. Cuando uno se exilia de un país por cuestiones políticas, si tú vas a cualquier país y haces actos de propaganda, estás cometiendo un delito en cualquier país, ¿no? Porque en tu país tú eres un delincuente, porque has salido de ahí en rebeldía. Lo mismo sucede con el Dalai Lama, ¿no? Aquí en México, cuando llegó a venir, se le trató como tú lo dices, ¿no? Como una celebridad. Tiene una celebridad y sí se hicieron ciertos actos protocolarios, nada más. No como un jerarca de una fe, que ni siquiera es la mayoría en nuestro país, ¿no? Pero se le invitó, ¿no? Porque la gente le quería ver, ¿no? Sus adeptos. Sin embargo, el Dalai Lama también cobró muchísimo dinero. Entonces, pues bueno, él, no me acuerdo muy bien ahorita en estos momentos qué fue lo que hizo, ¿no? Pero también quiso inmiscuirse en algunos asuntos del país. No recuerdo qué sucedió en ese momento que tuvo la visita, y fue ampliamente criticado en su momento. Esas críticas pues no prosperaron porque no tiene el peso que tiene ahorita el Papa en estos momentos. Ajá. Pero él estaba cometiendo un delito, entonces por eso no se le permitía, ¿no? Y fue criticado por esa misma situación, porque como tú lo dices, él no tiene ninguna autoridad moral ni política en ninguna parte del mundo. Aunque haya millones de budistas, no tiene ninguna autoridad en el mundo. Ni siquiera se le considera como el patriarca de su corriente, solamente cerca de Cachemira, en India, ¿no? Que la India le dio una pequeña porción de territorio. Bueno, son como 10 hectáreas en las que tienen un ashram, que es el único lugar donde él puede gobernar a sus gentes, ¿no? Y lo único que ellos pueden ejercer es el comercio de sus artesanías. No pueden inmiscuirse en ninguna otra zona, en otras situaciones de India o del mundo. Ajá.
Entonces, si él llegara a venir otra vez aquí, no puede hacer ningún acto de presencia pública, porque como te lo digo, estaría cometiendo una falta muy grave, ¿no? Incluso si México aceptara algunas cosas, estaría metiéndose en problemas diplomáticos con China. Aquí cabría mencionar esto. El Dalai Lama tiene un mensaje de paz, y tiene un gran sentido de, bueno, ustedes deben tener una espiritualidad, deben tener un crecimiento espiritual y a llegarse a la iluminación. Pero también tiene una solicitud. El Dalai Lama, disculpen, hace la solicitud de el apoyo por la liberación del Tíbet. Entonces, hay que entender que este mensaje es el que él lleva a los países, y si él cobra es para sufragar los gastos de esta liberación. Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Hay que saber que fuera de la figura espiritual que es, él está de alguna manera organizando por la vía pacífica, por la vía de la solicitud política, la liberación de su territorio que hoy está anexado a China. Entonces, creo que hasta ahí valdría la pena tocar este tema. Ahora, yo quisiera, vamos a hacer un corte y vamos a pasar a hablar sobre nosotros, o más bien aquellos que profesan la religión cristiana o cualquier otra, y vamos a hablar sobre su espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad y cómo la debes practicar para que tu religión sea una herramienta de esta? Y aquí espero que se queden todos los que están conectados, porque esto es muy importante. Viene una crítica a nosotros sobre cómo manejamos nuestra espiritualidad y nuestra religión. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Le agradecemos mucho a Morelos, que va a seguir aquí conectado con nosotros y va a seguir compartiendo esta noche, por atendernos esta llamada y que siga compartiéndonos su conocimiento. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos. Buenas noches.
Muy buenas noches, regresamos a su programa Palabra Ciudadana. Les recordamos que todos los comentarios y opiniones vertidos en este programa son particulares de quien los vierte, de nuestros invitados. Ellos son quienes expresan de forma libre lo que ellos creen, piensan y saben. Entonces, les pedimos de favor que tomen esto con responsabilidad, que sean ustedes responsables de lo que escuchan y lo analicen. Tomen en cuenta que estas son opiniones o información que la persona ha obtenido a través de su experiencia, toda vez que no se critique a la estación por las opiniones vertidas, toda vez que nosotros lo único que hacemos es lo siguiente: dar un punto para que la gente se exprese. Entonces, eso somos y a eso nos dedicamos. Muchísimas gracias. Continuamos con este programa y vamos a entrar directamente con Morelos. Bueno, Morelos, ¿me escuchas bien? Claro, perfecto, te escucho perfecto. Gracias. Vamos a seguir hablando de esta situación, la espiritualidad de las personas. Empecemos con ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Teológicamente hablando, la espiritualidad es aquel aliciente que te da las herramientas para que tú puedas hacer las cosas para tu propio bienestar. Teológicamente esa es la definición de lo que es la espiritualidad. Ajá. Ya de ahí vienen 1001 ramas, ¿no? De las que supuestamente se separa el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene 3 partes dentro de la espiritualidad, que es la carne, el alma, que es un filtro entre el espíritu, la carne, y el espíritu es la parte más pura que tenemos nosotros, prácticamente lo que está inmaculado. Ajá. Todo lo que entra por la carne tiene que pasar por el alma para poder llegar al espíritu. Es como el filtro para la trascendencia. Eso es lo que es la espiritualidad, básicamente. ¿Ah? ¿Cómo la manejamos nosotros? Pues yo creo que nadie la sabe manejar, cabrón. Definitivamente. Sí, bueno, yo cito mucho cuando hablo de estas cosas, cito mucho una frase que me decían los abuelos, ¿no? Que los domingos comes santos y sales de la iglesia y cagas diablos. Es por eso mismo, ¿no? Nadie se toma en serio esta situación, ¿no? Que la espiritualidad y la fe sí existen, cabrón. Entonces, ¿lo puedes ver en fe? ¿Me vas a preguntar algo? Sí. Entonces, si a los católicos, si la espiritualidad está separada, digamos, o sea, no es exactamente lo mismo que la religión,
¿cómo debemos entonces vivir la espiritualidad de una religión como la católica? ¿Cómo la podemos vivir? Pues siguiendo las leyes que te brinda la misma iglesia, ¿no? En este caso los mandamientos, 10 mandamientos, que son los que nos rigen, tanto a judíos como a cristianos. Ajá. Esos mandamientos son para que tú vivas tu espiritualidad de la mejor manera, ¿no? Los más fuertes son: no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás, y el de no levantarás falso testimonio, ¿no? Esos son los más importantes en mi punto de vista, bueno, de muchas otras personas con las que he hablado, ¿no? Porque si tú llegas a faltar a cualquiera de esas leyes, pues obviamente vas a crearte un problema con tu prójimo. Ajá, si yo te levanto falso testimonio a ti, pues obviamente tú vas a reaccionar de una manera. Ajá, y por regular esa manera siempre es violenta, ya sea legalmente, físicamente, vas a reaccionar tú. Entonces, para evitar esas cosas y para que yo esté bien conmigo mismo, tengo que evitar esas situaciones. Ajá. Cristo también te decía: si te dan una bofetada, pues ponle otra mejilla. Ajá. Ahí involucra mucho la prudencia, ¿no? Sobre todo por los aspectos de que el humano es totalmente vengativo, ¿no? Si tú me haces algo, pues a huevo yo te voy a chingar, ¿no? Pero para evitar esos problemas, ¿sabes qué? Me hiciste algo, no te preocupes, ya se apagará la vida, ¿no? Entonces, la iglesia nos brinda esas herramientas para que nosotros podamos vivir en armonía nuestra espiritualidad y nuestra vida como gentes. Si yo vivo bien, no le falto el respeto a nadie, si no hago actos que afecten a terceras personas, mi espíritu va a estar libre de todas las culpas, ¿no? Obviamente mi conciencia va a estar bien, ¿no? El día que yo me muera, pues el juicio que yo voy a hacer a mi persona va a ser el mejor, porque no dañé a nadie, no hice males, por lo tanto, mi espíritu está libre y obviamente crecí espiritualmente hasta este punto. Eso es para lo que sirven las armas que nos da la iglesia, ¿no? Aquí viene la pregunta: ¿cómo debemos aceptar o cómo se debe convivir con la espiritualidad de otras personas? Con respeto, cabrón. Con respeto, porque cada cabeza es un mundo. Todas las personas tienen derecho a vivir su espiritualidad y su vida de la manera que mejor les convenga. ¿Ah? Tú tienes una forma de vida totalmente distinta a la mía, y Rigel también, y Beth también, ¿no? Ajá, aunque tengas una pareja, siempre tienes que regirte por el respeto, ¿no? Siempre respetando la opinión de los demás. Al respetarla, obviamente, pues tú vas a estar en armonía contigo mismo. ¿Ah? Y respetas los bienes, y respetas a la persona, vas a vivir muy bien. Y obviamente todo eso tiene que ver con la superación personal y del espíritu. Uh-huh. Aquí hay una situación. El ejemplo de los yihadistas sirios, o por ejemplo del Estado Islámico o ISIS. Ajá. Ellos están practicando, digamos, su espiritualidad de una manera, llamémosle, retrógrada. Eso es su opinión propia. Pero aquí viene la pregunta: ¿hasta qué punto esta religión mal encaminada ha generado una espiritualidad mal encaminada? Bueno, ahí vamos voy a tocar como 3 aspectos bien claros, ¿no? Mira, yo hace no mucho, tendrá como 3 meses, estuve en Marruecos, es parte del Estado Islámico. Ajá. Y en otras ocasiones, años atrás, también estuve en Afganistán y en lugares, incluso en 2001 estuve en Afganistán, me tocó el inicio de la guerra. ¿Ah? Entonces yo pude darme cuenta de primera mano que prácticamente toda la información que se nos da a nosotros como occidentales sobre el mundo islámico es totalmente falsa. ¿Ah? Sobre todo por la intolerancia religiosa que nosotros creemos que existe en el mundo islámico. Como religión, el Islam
tiene sus contras, igual que la iglesia cristiana, igual que el budismo, igual que todos, porque es una religión y obviamente va a tratar de dominar al ser. Ajá. En este aspecto, bueno, apenas que estuve en el mundo islámico, estaba mandándote unos panfletos en el aeropuerto, explicándote cómo era la situación en el país, ¿no? Que había ciertos conflictos y que no podías hacer ciertas cosas, no podías meterte a ciertos lugares porque era peligroso. Ajá. Sin embargo, a mí me valió, yo me iba, ¿no? Porque pues, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces yo fui y no había absolutamente ningún problema. Incluso el musulmán es muy dado a recibir muy bien a los visitantes. Incluso ellos tienen una ideología bien pura sobre la amistad. Cuando una persona islámica te brinda su amistad es para toda la vida. Ajá. Me acuerdo mucho que yo estuve en la cárcel, como en todos los lugares que están en la cárcel, casi cada día todo lo que visito estoy en la cárcel, como paréntesis. Estuve ahí en Afganistán porque obviamente yo era occidental y estaba la guerra, no podía salir. Entonces la persona que era un pakistaní me estaba llevando, era mi intérprete con los comerciantes de minerales y yo, ¿no? Entonces cuando me meten a la cárcel, él estaba libre, ¿no? Le dijeron, no, sabes que tú no tienes ningún problema, ¿no? El problema es este cabrón. Entonces este güey se queda conmigo, le dice a ellos, ¿sabes qué? Él viene conmigo, es mi invitado, yo me quedo aquí con él hasta que se vaya. Y me dijo en su medio inglés, medio español, que hasta la muerte él iba a estar conmigo. Que me mataban, él se iba conmigo a la muerte, porque era mi invitado, entonces él estaba obligado a velar por mi seguridad, ¿no? Porque me estaba brindando eso, ¿no? Y en las 2 semanas que estuve yo ahí, entonces él me empezaba a explicar cómo eran sus costumbres, cosas y costumbres que después fui corroborando a través de varios países islámicos que visité. Entonces me di cuenta, ¿no? De toda esa información errónea que se nos llega a nosotros, ¿no? Ajá, existe intolerancia, claro, porque hay grupos de la iglesia pagados por Estados Unidos para desestabilizar ciertos gobiernos. ¿Por qué? Porque quieren obtener beneficios económicos de esos países, ¿no? Tenerlos bajo un control, ajá, así como nos tienen aquí en América Latina. Obviamente el musulmán no se va a dejar, porque dentro del Islam existe algo que se llama, no recuerdo su nombre, pero bueno, es cuidar la integridad personal y la de tu familia. Si llega alguien extraño a violar tu integridad física y la de tu familia, tienes que reaccionar violentamente. ¿Por qué? Porque estás defendiendo, ¿no? Y es lo mismo que sucedería en este país. Y matas a un cura, te linchan, es exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Ahora, el Islam te ayuda muchísimo en tu espiritualidad al fomentarte el respeto hacia los demás, sobre todo hacia los otros pensamientos religiosos, de los cuales ellos no son ajenos. Básicamente el Islam es una vertiente los musulmanes provienen del tronco cámito-semítico, o sea, su religión también proviene del judaísmo, ¿no? Ellos son descendientes de judíos, ¿no? Y dentro del Corán puedes encontrar parte de la filosofía cristiana y judía. Ajá, ahí se mencionan personajes bíblicos como Moisés, el rey David, incluso Cristo está mencionado ahí, ¿no? Porque dentro de la tradición islámica, Cristo era primo de la madre de Mahoma, que es el profeta que existe, ¿no? Ahora, dentro de este respeto se fomenta mucho el respeto personal. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres puro, tienes que mostrar la pureza que tienes hacia tu vecino, ¿no? Obviamente hay reglas para tener esa pureza, reglas de cómo bañarte, cómo limpiarte y qué debes hacer para no transgredir la integridad de tus semejantes, igual que en el cristianismo, ¿no? Nada más que ellos son un poco más clavados en esta situación, ¿no? Porque antes de rezar ellos tienen que hacer un rito que se llama ablución, que es lavarte los genitales, lavarte los senos nasales
lavarte detrás de las orejas. Es un rito porque los genitales es lo que te permite la supervivencia de tu raza. Ajá. Es algo sagrado para ellos, los genitales, entonces los tienes que lavar para que te quite la impureza. Las orejas, porque por ahí entra la palabra sagrada. Y la nariz, porque es la parte afectiva. Si tú tienes sucia tu nariz, bueno, tus senos nasales, obviamente no vas a percibir con los demás sentidos, porque va a estar obstruido por un mal físico. Ajá, entonces por eso practican la ablución. De esa manera, al cuidar tu integridad física, o respetándote tú mismo, puedes tener el respeto hacia tus semejantes. Esa es la manera en que ellos manifiestan sus doctrinas, ¿no? Bueno, cito una de ellas, no nada más, porque tienen muchísimas otras reglas, las cuales no estoy totalmente familiarizado, porque yo no soy musulmán, ¿no? Pero sí hay mucha información demasiado errónea en nuestro mundo occidental sobre el Islam. Bastante, ¿no? Aquí haría yo una pregunta. Dentro de los dogmas de la religión católica, ¿cuáles son los que a nosotros nos obligan a tener estas conductas, a crear verdaderos vínculos emocionales, a generar verdaderas relaciones sociales? Para nosotros, mucho, sobre todo para México, que hoy está sufriendo de un problema de descohesión social, ¿no? De que el tejido social se está rompiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestra práctica espiritual en esta situación? ¿Y cómo la practicamos o cómo refiere la religión que debiéramos practicarla? Bueno, de la manera más pura, llamemos de esta manera, la Iglesia, te repito, nos da ciertas armas también, como son los mandamientos y... A veces me fue otra vez la palabra, ¿cómo te dije que se llamaban? ¿Cómo me dijiste? Los sacramentos. Los sacramentos, no mames, eso voy a tener que hacer algo para grabármelo. Bueno, los sacramentos también son armas que nos da la Iglesia para que podamos tener una convivencia pacífica entre nosotros, ¿no? Y que exista armonía entre todos los que tenemos la creencia cristiana. Ajá. Ahora, ¿qué función nosotros personalmente, más bien cómo aplicamos nosotros esa espiritualidad en nuestros días? Es algo demasiado complejo, ajá, porque nosotros tenemos frecuencialmente una religión que no es la que está diseñada para nuestro entorno, ni siquiera para nosotros como personas, ¿no? Ahí viene otro problema, nosotros no somos totalmente puros, no tenemos una raza bien definida, nosotros como mestizos, ajá. Entonces tenemos una información frecuencial y genética demasiado complicada, ajá. Nosotros los mestizos carecemos de una cosmogonía real, ajá. La Iglesia cristiana es lo que se nos ha heredado, porque se nos llegó a imponer en un momento dado. Entonces, a partir de ahí, al ser impuesta esta religión, comienza a desprenderse una verdadera raíz o identidad hacia tu persona. Los mandamientos y las demás cosas que te brinda la Iglesia no están diseñadas para ti como mesoamericano, bueno, para nosotros como mesoamericanos, porque lo que les pasaba a los judíos en su éxodo no es lo mismo que nos sucede a nosotros o nos sucedió a nosotros en la historia. Ajá. Las condiciones climáticas de ellos no son las mismas condiciones climáticas que la que tenemos nosotros. Y entonces ahí comienza una ruptura de identidad. Ajá. A partir de ese momento, como ciudadano, tú no estás identificado plenamente con tu patria. Sí, tú puedes hablarle a cualquier persona y dices, oye, ¿tú eres de este pueblo? Y te dicen, desgraciadamente sí. Entonces, al renunciar tú, al sentirte avergonzado de tu propia raíz, de tu propio pueblo, comienzas a perder identidad. Al perder identidad estás faltándote al respeto a ti mismo. Si te faltas tú al respeto, ¿qué puedo esperar yo? Ajá, ¿qué puede esperar el prójimo? Ajá. Entonces, mientras estemos nosotros divididos, va a existir
poderes como lo que estamos viviendo ahorita, bueno, más bien injusticias como las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Problemas como los que tenemos actualmente y que no son ajenos al pueblo mexicano. A través de los siglos siempre han sucedido, ¿no? Ha sido el problema. Concretamente desde la independencia y después de la revolución se han agudizado más porque se nos ha tratado de dividir, se nos divide. Y no podemos ser un pueblo porque históricamente nunca fuimos un pueblo unido, nunca fuimos un país, éramos enemigos todos. Cito que la conquista no fue hecha realmente por los españoles. Los que destruyeron todo vestigio de la civilización mexica fueron los propios indígenas, tlaxcaltecas, purépechas, algunas personas que venían de Occidente. Ellos fueron los que favorecieron la conquista. Ajá. Incluso la independencia fue hecha por mestizos, que eran la base, los mestizos y los criollos eran la base de la pirámide social. La punta eran los indígenas y los españoles, que eran los que tenían los privilegios. Y lo notas actualmente, ¿no? A partir de la independencia se margina al indígena. Al marginar al indígena, a partir de la independencia, se está rompiendo con tu pasado, se rompió con el pasado verdadero, el pasado indígena, y se desechó a los verdaderos herederos de esta tierra. Por ende, crecimos como un país sin identidad. En algunos libros de historia se menciona, bueno, sobre todo de la época post-independiente, se menciona, ¿no?, que en la Cámara de Diputados no existía ningún retrato de Miguel Hidalgo, ni de Iturbide, ni de ningún insurgente. Estaba la imagen de George Washington y de... fue el nombre, el que firmó el acta de independencia. ¿Recuerdas su nombre? Ay, no me acuerdo ahorita, me falla. Y bueno, imagínate, estaban personas que independizaron a Estados Unidos, ajá, las colonias de Inglaterra, ajá, y no había ni un solo mexicano. A partir de ahí te puedes dar cuenta cómo el mexicano está totalmente a disgusto con su identidad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, que te impone una filosofía que no está diseñada a tus necesidades como país, que no está ni siquiera dentro de tu frecuencia, que te dice que tienes que creer en algo que tiene una raíz indígena como la Virgen de Guadalupe, pero te la maquillan de otra manera, entonces tu cosmogonía se modificó. A partir de que te quitaron todas esas cosas, fuiste totalmente dominado porque ya no tenías una identidad. Y repito, al no tener una identidad, pierdes el respeto por ti mismo y pierdes el respeto por los demás. Entonces, la espiritualidad en México no se está llevando a cabo de una manera adecuada y se manifiesta físicamente. Hay altísimos casos de enfermedades con una raíz emocional bastante profunda y arraigada, como la diabetes, por ejemplo. La diabetes es una enfermedad prácticamente mexicana, bueno, mestiza, porque casi toda América Latina la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nuestra frecuencia. Hay sobrepeso precisamente por lo mismo, porque hay un disgusto con tu persona, no estás a gusto contigo mismo. Entonces tu cuerpo va a querer expresar ese disgusto de alguna manera, y pues ¿qué pasa? Se somatiza la emoción y sale la enfermedad. Entonces, para poder revertir esa situación, se tiene que llegar al punto de empezar a conocerse a uno mismo. Déjate que como mexicano, históricamente, tienes que ver tus propias necesidades. ¿Quién soy yo en este tiempo? ¿Qué voy a dejar? Tú tienes hijos, por ejemplo, tienes la responsabilidad de encauzarlos hacia un respeto personal. Tú descubres qué función tienes en este mundo, en este tiempo, y tus hijos también debes decirles que deben tener una función en este tiempo. No solamente es nacer, crecer, reproducirse y morirse. No, se supone que tenemos el albedrío que nos dio Dios, en dado caso, para poder dejar huella en esta tierra, para poder mejorar nuestro entorno o echarlo a perder. Pero conscientemente. La religión que se nos ha impuesto no lo ha permitido, porque a los pueblos, a los gobiernos y a las religiones les conviene que la gente no tenga una identidad. Si a un pueblo le quitas la identidad, lo dominas fácilmente y va a seguirte a donde tú quieras.
también. Actualmente se está mirando un fenómeno muy cabrón, que es prácticamente la destrucción del núcleo familiar. ¿Sí? Yo no tengo nada en contra de nadie, pero he notado muchísimo que la televisión, algunos programas sociales enaltecen a las madres solteras, ¿sí? No como víctima, no como que el cabrón vino, te preñó y te abandonó, no, sino lo están haciendo ver como una práctica totalmente necesaria. Están diciendo, prácticamente están llevando el mensaje de que el hombre solamente sirve para reproducir, para preñar a la mujer y después lo mandas a la chingada, algo así como la viuda negra, ¿no? Que mata al macho, ¿no? Ya cumpliste tu función y ya no tienes otra función. Entonces, imagínate qué tipo de ciudadanos se van a empezar a crear a partir de la destrucción del núcleo familiar. Cito el caso de las madres solteras, solamente porque es lo que he notado mucho, ¿no? No tengo nada en contra de las madres solteras, al contrario, yo admiro muchísimo a las mujeres que crían a los hombres, a los hijos solas, ¿no? Bueno, las mujeres tienen más huevos que nosotros los hombres, ¿verdad? Algo dijo Ivette, ¿verdad? Permíteme, no, creo que no. Nada más, como un pequeño paréntesis, Eduardo Perusquia nos informa que fue Thomas Jefferson a quien te referías también. Exacto, sí, Thomas Jefferson. Gracias, Eduardo. Sí, es que ya mi memoria ya está muy mezclada con un montón de información y ya no funciona tan bien. Aquí, quisiera preguntarte si tienes algo más que agregar para el programa, para ya cerrarlo. Bueno, una de las cosas que yo quisiera mencionar es de que cada persona tiene libre derecho de creer lo que se le pegue su regalada gana. Todos tenemos ese derecho y tenemos la obligación de crearnos un criterio propio, personal. También yo siempre he exhortado, no solamente aquí en el programa, sino en todos los lugares que yo visito, aquí en México, exhorto a los pueblos, sobre todo a los niños. Ya los dijo, ya estamos echados a perder. Pero sobre todo a los niños siempre les exhorto, y a ustedes que nos están escuchando les voy a exhortar lo siguiente: ama tu país, ama tu identidad, quiérete a ti mismo, libérate de todas esas cosas que solamente te están aferrando a una zona de confort en la cual tú nunca vas a crecer. Si tú no te quieres, si no quieres a tu familia, si no quieres a tu pueblo, eres una persona que está totalmente perdida, porque no vas a crecer con una identidad. Si no amas tu pueblo, no amas tu familia y no te amas a ti, ¿cómo esperas que el prójimo te pueda amar o respetar? Eso es lo que yo quisiera exhortarle al público que nos está escuchando. De esa manera puedes vivir tu espiritualidad adecuadamente. Muchísimas gracias, Morelos. Como un último comentario, y a partir de lo que Morelos dijo en este bloque, quiero hacerles la siguiente reflexión. China y otros países a lo largo de su historia han tenido un unificador. En muchas historias, o en muchos de los escritos de estos países, se habla de una persona que tuvo el ideal de unificar a ese pueblo o a esos pueblos y convertirlos en un solo país. México, a través de su historia, lamentablemente no ha tenido una figura de ese calibre. Entonces... Bueno, termino. No, dime. Bueno, ahí, voy a contradecirte un poco. Ajá. Sí la ha habido. Sí ha habido gente que ha llevado a este país, y por lo regular son los más odiados en la historia del país, ¿no? En la historia mexicana. Por ejemplo, los primeros que quisieron hacer una nación a México fueron los mexicas. No en balde, pues todo el imperio se extendió desde el occidente hasta Nicaragua. Ellos querían formar una sola identidad, un solo país, fueron los primeros. Pero, pues, te repito, todos estaban divididos, entonces no les parecía lo que estos cabrones querían imponerles, ¿no? Entonces vino la conquista y valió madre, ¿no? La segunda persona fue don Agustín de Iturbide. Quiso hacer una nación totalmente propia. Incluso en la Declaración de Independencia viene esto, ¿no? Después de que pasó el Congreso de Anáhuac, se rompió, ¿no?
lo que se quería hacer en el país, ¿no? Él dijo, América tiene que ser un solo pueblo, pero no podemos ser en un solo pueblo si México no se hace una sola nación. Si somos una nación, nosotros como mexicanos podemos darle el ejemplo a los demás países latinoamericanos para que todos formemos una nación. Y eso era un ideal que se manejaba en ese entonces con José de San Martín, Simón Bolívar, todos los insurgentes de América Latina lo manifestaban, ¿no? Porque éramos una sola nación, una sola sangre. Éramos el pueblo español prácticamente, ¿no? Todos nosotros. La tercera persona fue un extranjero, Maximiliano de Habsburgo. Prácticamente con Maximiliano de Habsburgo se hizo un intento por rescatar el pasado indígena. Incluso él mandó traducir muchos edictos e incluso la Constitución se mandó traducir al náhuatl. Fue el primero que puso el idioma náhuatl como lengua oficial en el país. Fue uno de los que fomentó la charrería, ¿no? Incluso él le encantaba vestirse de charro y fundó varias instituciones para que el pueblo mexicano fuera un pueblo ejemplo hacia el mundo. La cuarta persona y última que estuvo aquí fue don Porfirio Díaz, que también él quiso que nosotros tuviéramos un lugar en el mundo y lo logró. A partir de él, nuestro país, de cierta manera, tiene un prestigio aún en nuestros días. Y fue cuando realmente se habló sobre la reconciliación total de nuestro pasado indígena. Las grandes investigaciones en Teotihuacán, en el mundo maya, se favorecen gracias a Porfirio Díaz, incluso la cultura, lo puedes ver, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro es el Palacio de Bellas Artes. Está muy afrancesado, pero a partir de ahí se generó un tipo de arquitectura totalmente nuevo en el mundo, una corriente que se llama Art Deco mexicano. Como es el Art Deco mexicano, es elementos indígenas con elementos que estaban de moda en ese entonces, ¿no? Arquitectónicamente hablando, ¿no? A partir de ahí no hemos tenido ningún otro ejemplo, ningún otro líder que haya querido hacer una homogeneización de pensamientos, sobre todo con nuestro pasado verdadero, ¿no? Nuestro pasado indígena, del cual la mayoría están avergonzados, ¿no? Incluso en México es una ofensa de que te digan pinche indio. No mames, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te quería comentar, de que sí ha habido, pero no se han valorado, no se han querido ver, ¿no? Ese es mi punto. Como yo refería, en países como China o Japón, la historia de los tres reinos, por ejemplo, en China, refiere a la gran guerra que sucedió por varias generaciones entre tres distintas dinastías que buscaban esta situación de unificar a China, hacer a China un solo pueblo y un solo país, que todos se identificaran con China. Entonces, en México, lamentablemente, hemos perdido la noción de estas personas y realmente no los ensalzamos ni los estudiamos como eso, unificadores de nuestro país, personas que se han dedicado o que dedicaron su vida a crear una identidad en nosotros, en su pueblo de ese momento, para que después fueran verdaderamente fuertes. A eso iba mi comentario. Muchísimas... Sí, tienes toda la razón, perdón. No, para terminar, no sé si quieras decir algo más y despedirte. Pues ya creo que ya dije todo lo que tengo que decir, ¿no? Ámate, mexicano, como tienes que hablarte. Bueno, y diré una frase que decía don José María Morelos y Pavón. Dios no permita que flaquemos nunca en defender hasta la muerte a nuestra patria. Es preferible la muerte a ser esclavos. La libertad bien puede comprarse con la vida. Esa es la frase que con la que quiero culminar. Y gracias por su atención a todo el público que nos ha escuchado. Muchísimas gracias, Morelos. A toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Qué bueno que se prestan a este ejercicio de crítica y pensamiento que permite que ustedes abran su mente,
que ustedes permiten que entren nuestras palabras a través de sus computadoras, teléfonos celulares, para que por un momento piensen de otra manera, piensen de manera crítica, piensen que hay diferentes opiniones. Y recuerden que este programa, Palabra Ciudadana, está para eso. Vamos a seguir hablando de muchos temas. Este me pareció muy acorde a lo que está viviendo México hoy en día, sobre todo a este momento donde tenemos la visita de un representante de otro país y representante de una gran religión. Les agradezco mucho que nos acompañen y les pido de favor que compartan no solo el podcast, sino también las páginas de Facebook de Palabra Ciudadana, así como de nuestra estación madre Dimensión Reflexiva, para que más personas se alleguen de esta información. Recuerden, todos nuestros programas quedan grabados en podcast y pueden ustedes llevarlos a donde quieran y escucharlos en el momento que ustedes prefieran. Tenemos temas muy variados en Palabra Ciudadana, así como diferentes programas para cada gusto y cada persona y cada momento de sus vidas. Muchísimas gracias por escucharnos, nos despedimos y sigamos compartiendo la Palabra Ciudadana. Buenas noches.